Buenas tardes, compañeros y profesor. Hoy hablaré sobre la lectura de la relación de México con China, la política del desconcierto y por Romeo Cornejo. Antes de comenzar, la lectura se basa entre los años del 2006 y 2012. Bueno, la lectura se basa en buscar un marco teórico que permita armar una narrativa racional expectativa de las acciones del gobierno y consecuentemente de otros factores que intervinieron desde México en esta relación. Por su parte, China tuvo una aproximación a México que se explica mediante las consideraciones de su interés nacional y la recomposición de su imagen en la opinión pública del país. Esta acción fue consistente y se vio en diversas universidades, tanto públicas como privadas, por medio de los institutos Confucio y otras formas de intercambio académico o culturales. La autorrepresentación que el gobierno de China había elaborado y que ya ha sido asumida por muchos académicos y observadores en el exterior, el interés nacional y el poder blando son puntos de referencia teóricos para poder analizar la política de China hacia México. Las bases que tomó México para la política exterior y las disputas comerciales fueron y están en el documento fundamental del sexenio de Felipe Calderón, que es el Plan Nacional de Desarrollo, el cual promueve llevar a cabo una política exterior responsable, donde se combinan conceptos como con tono católico y con formulaciones comunes en los organismos internacionales referentes al desarrollo sustentable. Además de la atracción de inversiones, el PND centra la política exterior en la defensa de los derechos humanos y la democracia, además de la protección de los mexicanos en el exterior. Hay que tomar en consideración que esto no representaba ningún cambio de la administración pasada. Volviendo al plan, propone que la política exterior del país debe guiarse por la defensa y promoción activa del interés nacional, además de los intereses de todos los mexicanos. Este documento reconoce la importancia de Asia por su población, que alrededor es el 57% de la población mundial, y el intercambio con el país. China para este punto se vuelve un elemento de cierta importancia para el gobierno de Calderón, aunque hay que decir que Calderón había heredado una administración y una reacción muy negativa con la prensa mexicana sobre el país asiático. Esta estaba fomentada por declaraciones del presidente y altos funcionarios y la agudización de los conflictos comerciales. China se había convertido en el segundo proveedor de importaciones y el intercambio comercial entre ambos creció de manera rápida y la balanza comercial cada vez era más difícil para México. La relación económica continuó siendo cada vez más estrecha, con un significativo crecimiento de las exportaciones chinas a México. La mediación de intercambio real es muy difícil debido a los criterios de medición y además viniendo del comercio a través de Hong Kong y el comercio ilegal. El aumento de este flujo de mercancías colocó a China como el segundo socio comercial de México, aunque hay que tomarlo en cuenta, es que hay todavía una distancia abismal con el primero que es Estados Unidos y esto se convirtió en un hecho importante para México. Pero dado el tamaño de la economía de China, el país solo aparece en las estadísticas relevantes de cómo China se vuelve una de las más fuertes de superávit comercial. Un dato importante que hay que considerar y que el autor plantea es que mientras el excedente comercial de China en los últimos años en promedio ha disminuido, el balance con México se mantiene de forma similar. Ahora sí, continuando, uno de los sectores exportadores manufactureros más importantes de México experimentó una disminución sustancial, ya que las industrias tradicionales mexicanas, como la de calzados, juguetes y textiles, no han resistido a la competencia de productos chinos y algunos de los cuales por ineficiencia y corrupción entran de manera ilegal al país. Esta controversia se mantuvo durante todo el sexenio. Los empresarios productores de calzados y de textiles, además de juguetes, no dejaron de manifestar sus peticiones ante el gobierno de México para que estos
estos sectores, perdón, contaban con ciertas medidas de protección ante las exportaciones de China. Por parte, las más importantes empresas comercializadoras en México, junto con empresas exportadoras chinas, interpusieron sus demandas ante el gobierno mexicano que favorecía la eliminación de aranceles a productos chinos como el calzado. Y así, Walmart, Nike, Comercial Mexicana, Coppel, Sears, eh, etcétera, 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 se opusieron firmemente a la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, la Cámara Nacional de la Industria del Calzado y la Cámara de Industria. El, Hubo negociaciones, pero estas estuvieron llenas de desacuerdos y fueron súper tensas, además de que los políticos se llevaban de reclamos de los industriales mexicanos y la Secretaría de Economía, a cargo de las negociaciones, mantuvo una postura ortodoxa y de defensa del libre comercio. Y los acuerdos de la OMC se presentaba por los funcionarios como imparcial, además de advertir a los empresarios sobre la década que habían tenido para adecuar sus condiciones ante la competencia de China y la ayuda económica. En diciembre del 2011, la transición impuesta a la importación de 204 productos chinos y la Secretaría de Economía intentó tranquilizar a los empresarios con medidas de promover la aplicación de salvaguardas de transición que eran previstas en el protocolo de adhesión de China a la OMC. Además, el efecto llegó hasta el 11 de diciembre del 2013. Y las industrias nacionales solicitantes debían aprobar que representaban cuando menos 25% de la producción total de mercancías similares o directamente competidoras. Paralelamente, las empresas pueden solicitar el inicio de investigaciones por dumping o subsidios prohibidos contra prácticas desleales de China u otros países de la OMC. A casi un año más o menos de finalizar el gobierno del presidente Calderón y ya finalizada las salvaguardas y las medidas, perdón, de antidoping impuestas a muchos productos chinos previamente, un grupo de representantes en la Cámara de Diputados salió en defensa de los sectores afectados por la importación de productos chinos. Ellos publicaron una inserción pagada de media página en varios diarios del país titulada Pronunciamiento contra la veracidad de los países asiáticos, donde afirmaban que el aumento de empleo y pobreza estaba vinculada al trabajo, al mercado laboral, y se dieron varias cifras en donde 3 millones de trabajadores mexicanos no perciben remuneraciones, más de 6 millones reciben cada hasta un salario mínimo o menos, y 30 millones no cuentan con acceso a la salud y más de 13 millones se ocupan en la economía informal. También se buscaron las soluciones para este problema, y el cual el comunicado pedía que se impongan cuotas arancelarias hasta un 35% a todos los productos de manufactura que ingresen al país provenientes de aquellos países con que no tenemos tratados comerciales, como la primera medida que establezca condiciones propicias para un diálogo entre los poderes políticos, sindicatos, académicos, organizadores, sectores privados, a partir del cual se diseñe una agenda para el desarrollo de la manufactura nacional. Desde este punto de vista económico que tenemos con China y las circunstancias, terminó el gobierno de Felipe Calderón y se vio una creciente déficit comercial con China gracias a la primarización progresiva de las exportaciones y el descontento de empresarios y de las organizaciones laborales de los sectores del calzado, textiles y juguetes. Ese es por parte de la situación económica, y como podemos ver fue un poquito difícil porque pues sí, la competencia con China era muy alta y muchos de los sectores pues se les pusieron muchas trabas.
Continuando con la relación diplomática, los esfuerzos de la Cancillería mexicana y China para lograr el entendimiento entre ambos países fue patente a lo largo del sexenio. Reuniones de alto nivel e intercambio de delegaciones para discutir temas diversos. Además de encuentro entre los presidentes de ambos países con diversas reuniones internacionales. El presidente Calderón, la verdad, sí visitó varias veces Beijing entre el 8 y el 12 de julio del 2008, el cual presenció diversos tratados, como la firma de diversos documentos. Algunos de los tratados los voy a mencionar un poco rápido, pero son algunos de los que presenció, que es el Tratado de Extradición, Acuerdo para Promoción y Protección, Recíproca de las Inversiones, Protocolo de Requerimiento de Inspección, Cuarentena y Sanidad Veterinaria para la importación y exportación de carne de cerdo, entre otras. En materia de desarrollo y social también lo presenció. Durante el sexenio, a partir de la Comisión Binacional establecida en 2004 como uno de los medios para poner en práctica la asociación estratégica, se adoptaron dos programas de acción conjuntas con el propósito de mejorar el estado de la relación con todos los ámbitos y hacerla más fluida en el gobierno de Calderón. En abril del 2007, a quien sería su embajador en China, eh, fue Jorge Eugenio, el cual hasta el momento era un cónsul de México en Austin, Texas. Y en contraste con esto, China tuvo dos embajadores en México, quienes tenían una amplia experiencia en la región. Y estos símbolos que vemos son básicos y deben ser considerados cuando se trata de explicar algunos desencuentros en la relación. Más allá de las ácidas disputas comerciales durante el sexenio, hubo varios momentos de fricción diplomática en torno a Taiwán, al Dalí Lama y a las críticas del presidente de México a la falta de transparencia en China. A principios del 2007, en enero, el presidente de Taiwán voló sobre territorio mexicano con el correspondiente permiso para asistir en Nicaragua a la toma de posición del presidente Daniel Ortega. Para el regreso a Los Ángeles, la Cancillería mexicana accedió a una petición del gobierno de China y en pleno vuelo ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que desviaran el citado vuelo, lo cual demoró más de 4 horas el paso de Chen por Los Ángeles y la cancelación de compromisos previos. De igual manera, la Cancillería china protestó por el viaje no oficial de un pequeño grupo de senadores a Taiwán en mayo del mismo año. El senador de la República contestó que el viaje no era oficial y que no tendría que haber ningún descontento con China. Para el 2008, el expresidente Vicente Fox, por petición del Ejecutivo, debió cancelar un viaje privado a Taipei para asistir al primer foro global sobre nuevas democracias. Además, también obedeciendo las presiones de las embajadas de China, esos incidentes fueron menores, pero sí se notó que pues el gobierno mexicano en términos de China eran un poco más sumisos y que hacían todo lo que China les pedían. Pues China, por su lado, protestó por las estancias de Chen Xiaobian en Los Ángeles y pues el gobierno no tuvo ninguna reacción. Asimismo, a la reunión a la que se le impidió a Fox viajar asistieron otros expresidentes como Kim Jong-sam, expresidente de Corea del Sur, y pues esto no deterioró las relaciones con Beijing. Con esos países, probablemente las sesiones de México estaban relacionadas con el viaje de Felipe Calderón a Beijing en junio del 2008. Todas estas como pequeños desconformes de China y todo lo sumiso que fue México, no hacer relaciones diplomáticas con Taiwán, como ya lo mencioné, muchas personas piensan que pues precisamente fue por el viaje que se hizo en el 2008.
Además, las intensas negociaciones que se llevan a cabo entre ambas partes para la firma de nuevos acuerdos comerciales de transición relativos y las cuotas compensatorias por el vencimiento de acuerdo previo firmado en el 2001. Estas cuotas fueron revisadas y modificadas. México debía disminuir el número de productos chinos listados previamente. El acuerdo entró en vigencia en octubre del 2008 y concluyó en el 2011. En estos casos podemos explicar la situación según cómo perciben los funcionarios mexicanos a China y a las presiones que se imaginan que ese país puede efectivamente ejercer hacia México, particularmente en estructuras comerciales para México. Poco después de que se hizo la visita del presidente Calderón a China, en septiembre del 2008, el Dalai Lama realizó una visita a México y la prensa fue súper activa en cubrir la visita, que tuvo varios elementos importantes. El primero es la entrevista con Dalai Lama y con Felipe Calderón. En un principio no se iba a hacer, pero a última hora sí se llegó a hacer. Igual el expresidente Vicente Fox se entrevistó con el líder tibetano del gobierno y China hizo protestas del caso y gracias a esto ninguna universidad quiso aceptar a Dalai Lama. El único que lo recibieron fue el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Iberoamericana, la cual todavía le cedieron el doctorado honoris causa y también fue recibido en un salón de conferencias de la Cámara de Diputados. Los organizadores de la visita tuvieron que recurrir al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a su líder vitalicia, Elba Ester Gordillo, para que, para que tuviera controlada la visita, a pesar de la pésima imagen del sindicato y su liderazgo en la opinión pública. Fue un gran logro del gobierno chino que, pues, que las universidades públicas y privadas se negaran a recibirlo, y pues también fue como muy, muy aparantoso que las únicas personas que, pues, que lo hayan aceptado eran emblemáticos de la corrupción en el país. Por el mismo tiempo, Beijing mostró la irritación presible por la entrevista del líder tibetano con el presidente de la República. Para este punto, el autor monta tres preguntas. La primera es, ¿cómo se puede explicar el rechazo de esta oportunidad de las universidades públicas y privadas a un señor al que previamente habían recibido y hasta alabado? Y es bastante interesante vincular la actitud de las universidades con los crecientes intercambios académicos de Beijing, que pues ahora sí China empezó a tener mucha influencia en México, en parte académica. Entonces es como una de las cosas que, que influyeron en estas decisiones. La segunda es cómo se podría interpretar la actitud del presidente Calderón en principio de rechazo a un acuerdo de la decisión de la última hora de la entrevista con el tibetano. Pues el autor no tiene una propuesta así, y lo que yo podría decir es precisamente por la falta de transparencia que tenía China. Entonces fue como ponerle no un hasta aquí, pero sí no te voy a hacer caso en todo lo que tú plantees. Y la tercera es que si fue una decisión del Estado para irritar al gobierno de Beijing, y pues esta va en conjunto con la segunda, y pues sí, más o menos fue como para irritar al gobierno de Beijing por su falta de transparencia. Y esto de la falta de transparencia se ve con el brote de la influencia porcina, el H1N1, que se dio entre abril y mayo del 2009. En México, un grupo de mexicanos fueron sometidos a cuarentena en China, y de la misma manera 40 atletas chinos en 2003 habían sido puestos en cuarentena por las autoridades sanitarias del país.
Esta situación llegó a ser muy exagerada por los medios de comunicación en México, perdón, que olvidaron el antecedente y la ayuda inmediata que el gobierno de China había tenido enviando y previniendo a México sobre la influenza. Además, la cobertura mediática exacerbó el sustrato de la percepción anti-China que existe en el país. El presidente Calderón tuvo una reacción abrupta hacia los medios de comunicación en una de sus giras de trabajo, en el cual él había mencionado algo y lo voy a citar. Con las epidemias registradas del SARS en China y del dengue en Argentina, hemos sido muy transparentes y hemos reportado del primero hasta el último caso. Recordó que en China nunca se supo cuántas víctimas dejó el SARS, pues ahí se optó por callar los casos y no decirle al mundo que había un problema. Y eso se creó y agravó las cosas. El año pasado en Argentina hubo un brote fuerte de dengue que dejó a miles y millones de personas muertas. Para el gobierno chino resultó inaceptable esta declaración que tocaba uno de los puntos más sensibles, que es la falta de transparencia precisamente, y la cual les rematía las críticas que en su momento se le hicieron en el mejor inicio de la pandemia del SARS. Eh, en este caso, para China, lo más importante era el emisor de la crítica, el cual era un presidente con reacciones incluyeron cerrar en México por 2 semanas los consulados y la suspensión temporal del vuelo directo y retirarle al país las condiciones y el estatus de país invitado en el Salón Internacional de los Alimentos en China en el 2009, en el cual México precisamente iba a presentar su producción de carne porcina y las relaciones quedaron en el punto más bajo de toda la historia entre México y China, aunque los canales diplomáticos en México continuaron con el proceso de acercamiento a Beijing, por lo que pudo llevarse a cabo la visita del país del primer ministro Xi Jinping. La percepción mutua es necesario considerar que va más allá de las relaciones diplomáticas y las relaciones comerciales, y esto es el poder blando. Este término es adoptado por Joseph Nye y él lo estudia desde hace mucho y a partir de la consideración de la importancia de este es que los factores ideológicos de la relación entre los estados, o sea, también importa todo lo que es, sí, las ideologías y la cultura para hacer una buena relación entre estados. Además, el maestro Hu toma el tema y tiene un cambio de la imagen de la amenaza china, el cual está presente en la política exterior con sus acciones conjuntas con el Ministerio de Educación, las sociedades de amistad, el Partido Comunista, las universidades y muchas otras instituciones. Con estos casos podemos ver que se aplica el poder blando. Para mayo del 2012, el tema fue abordado por el profesor Qiu Jin. En el texto se discute la información de la imagen de amenaza de China y los mecanismos directos e indirectos que usa la prensa occidental. En el caso de China, actualmente su gobierno muestra interés por México en consideración de sus recursos del subsuelo en el largo plazo, su cercanía con Estados Unidos y su mercado de bienes de consumo, lo que trasluce de su percepción a una intención de acercar las relaciones y un reclamo por el reconocimiento de su economía con un mercado más amplio. El país mantiene un bajo perfil en las relaciones diplomáticas y económicas para China y la prensa está controlada por el Estado y la soberanía de los funcionarios chinos no son frecuentemente en los medios de comunicación. Hay varias expresiones que son divergentes ante lo dicho y que van más allá de la buena voluntad diplomática y la suspensión de las medidas antidoping y del interés de la economía china por el mercado.
los bienes primarios y la condición de puente para fabricar en México bienes de la exportación de Estados Unidos. Eh, a este punto se le solicitaron a varias empresas como Inter-China Consulting Group y ProMéxico un estudio para conocer la percepción sobre la imagen de México, no, perdón, la imagen de China que tenía sobre México para hacer una investigación de mercado eh, para la participación de México en la Expo de Shanghái en el 2010. Esta encuesta se realizó a través de aplicaciones en las ciudades de Beijing, Shanghái y en las provincias de Guangdong, Shenyang, Jiangsu, Shandong, Hebei y Gansu, además de a líderes empresariales y de opinión, funcionarios académicos y consumidores. En estas encuestas se, se hicieron 81, en total se hicieron 81 encuestas y el resultado que se dio en estas encuestas fue el 38% de los encuestados no mostró ninguna impresión específica y el 62% sí tuvo una expresión y una impresión. ¿A qué se refiere con una impresión y los que no tuvieron una impresión? Es que los que tuvieron el 62% y que tuvieron una impresión, su impresión hacia México era nopales, tequila, mariachis, novelas, eh, o sea, no tenían como una idea política ni económica, no, era todo como muy cultural y como muy cerrado y como muy antiguo y desiertos. Y el 38% ni siquiera sabían dónde quedaba México. No tenían ninguna idea de que México existiera, además de que combinaban y creían que México era igual a Moscú por su pronunciación en chino y pues esto afectó un poquito a abrir el mercado dentro de China. Por otro lado, en parte de la educación, China recurrió a fortalecer sus actividades sociales y folclóricas de manera pública por el Instituto Confucio en América Latina, el cual fue establecido en México a principios del 2006. En México hay que tomarlo en cuenta, hay más institutos Confucio que en Brasil, y eso que Brasil es el principal socio de China en la región. Y hay más localidades o sea, de universidades que tienen esta base de Confucio a China, que por ejemplo aquí en México, para China les dimos las mejores universidades como la UNAM, y en China apenas si nos dieron una universidad así chiquita para poder implementar la ideología mexicana. Em, Además de que en China algunas de ellas han codiciado las líneas de investigación sobre temas de este país y los intereses de Beijing en México. Por una parte existe una prensa formalmente independiente del Estado que refleja posiciones de diversos ámbitos y particularmente empresariales y políticos. Esa es otra de las cosas que China trató de hacer en este periodo, fue cambiar su postura y su imagen pública en las regiones, ya que también se hizo una investigación y se hizo una encuesta en la cual se mostraba que China se mostraba como un peligro, como una potencia en peligro, como algo malo. Además de que se venían los Juegos Olímpicos en China y todo, seguía habiendo esta imagen negativa hacia China. Entonces, China, mediante a México, trató de cambiarlo. Lo pudo un poquito, ya que China, pues también se benefició ya que Calderón hizo que la prensa mexicana estuviera más enfocada en asuntos de seguridad y de guerra contra los cárteles que emprendía con el gobierno. Entonces esto disminuyó muchísimo la competencia comercial y toda la visión negativa que tenían hacia China los medios de comunicación. Ahora, como parte de las conclusiones, es que precisamente en esta época y en esta relación con China se ve un México muy sumiso, muy acepto todo lo que tú quieras
Y China, pues sí, trató de cambiar y ocupó mucho el poder blando, metiendo las instituciones de Confucio en las universidades más importantes del país, además de que México también tiene un gran, una gran promoción hacia hacia la lengua y a la cultura china. Y eso es todo. Gracias por su atención.